Hola a todos y todas. Como ya os comentaba, voy a hacer el primer vídeo sobre las revoluciones liberales, que es el tema que vamos a empezar a estudiar en estas sesiones y a lo largo de esta primera evaluación. Como sabéis, las revoluciones liberales es un tema que pertenece tanto al curso de cuarto de la ESO como de primero de bachillerato. Por tanto, tanto alumnos y alumnas del curso de cuarto de la ESO como de primero de bachillerato pueden visualizar este tipo de vídeos que voy a ir subiendo sobre el tema que, como digo, se titula las revoluciones liberales. Las revoluciones liberales fueron toda una serie de procesos que nosotros vamos a comenzar, o la primera revolución liberal que nosotros vamos a comenzar a explicar va a ser la Revolución Americana. Lo que pasa es que hoy, en este primer vídeo, como ya hemos explicado alguna pequeña introducción en clase sobre la Revolución Americana, nosotros nos vamos a centrar en el problema o en la causa principal que dio lugar a las posteriores revoluciones y a la guerra de independencia de los Estados Unidos tras la revuelta que se produjo y que se ha conocido como la revuelta o motín del té en 1773. Bien, lo que pasa es que lo primero que he hecho simplemente es anotaros aquí, como estáis viendo en la imagen, para ubicarnos más o menos en el lugar donde estamos, que estamos estudiando, ¿no? Como podéis ver, todas estas eran las 13 colonias que el Imperio Británico tenía en América. Como sabéis, desde tiempos o desde siglos anteriores, desde el siglo XVI, XVII y ahora que nosotros estamos estudiando el siglo XVIII, el Imperio Británico controlaba estas 13 colonias situadas en el este del actual Estados Unidos. Eso como primera aportación es importante, puesto que debemos ubicarnos en este espacio que es el que vamos a estudiar acerca de la Revolución Americana. Bien. En segundo lugar, es importante también, bueno, voy a borraros esta imagen y vamos a utilizar esta. Porque tenemos que continuar situándonos en un espacio, en un lugar que vamos a estudiar. Por tanto, como veis, aquí estaban situadas las 13 colonias que el Imperio Británico, que lo tenemos aquí, el actual Reino Unido, Gran Bretaña, era quien tenía estas 13 colonias americanas, que había colonizado en tiempos anteriores. Por tanto, acordaros que estudiamos en clase que Gran Bretaña o el Imperio Británico era la metrópoli, en este caso Londres sería la metrópoli de estas 13 colonias. Las colonias, acordaros que también es un concepto importante, era el territorio conquistado, en este caso por la fuerza, de un imperio, en este caso del Imperio Británico. ¿Qué ocurre a partir de 1773? A partir de 1773, lo que va a ocurrir, o el proceso que nosotros vamos a estudiar o que voy a explicar en este vídeo, es el motín o la revuelta del té. Hay que partir de la premisa de que el té era un producto que se comerciaba tanto desde por todo el Atlántico, tanto desde el Imperio Británico hacia América, y era un producto muy demandado o bastante demandado en América. Por tanto, hay unas ganancias, ¿no? Había unos beneficios de los comerciantes que enviaban sus cargamentos de té a América, había muchas ganancias, ¿no? El comercio del té, por tanto, podríamos decir que se ganaba mucho dinero con este comercio del té. ¿Qué sucede? Que claro, lo que pretende el Imperio Británico, como ya sabéis, era monopolizar, era obligar de alguna manera o imponer el comercio del té en América. Y de otros productos también, pero nosotros solo nos vamos a centrar en el té, en este caso. Por tanto, ¿esto qué significaba? Pues que solamente los colonos americanos podían comprar los cargamentos que llegaban, los cargamentos de las empresas inglesas de este producto del té. Claro, ¿qué sucede cuando alguien te obliga, en este caso, a comprar solo a una compañía o empresa? Lo que sucede es que tú
Si consideras que ese producto es demasiado caro, que era así, justamente es lo que sucedía, ese producto era bastante caro, o la compañía en este caso, conocida como las Indias Orientales, que era una empresa inglesa de aristócratas, de comerciantes y aristócratas enriquecidos, claro, ganaban mucho dinero con esta venta del té y tenían unos impuestos muy elevados. Entonces, ¿qué sucede? Que los colonos americanos lo que hicieron, o lo que empezaron a hacer, era recurrir al contrabando, es decir, recurrir a otras empresas que también comerciaban por el Atlántico y también llegaban a América, y que tenían precios mucho más bajos, o más bajos que esta empresa conocida como la Compañía de las Indias Orientales. Estas otras empresas, que los colonos recurrían a ellas para comprar té, era por ejemplo los holandeses. Los holandeses también era un país que comerciaba y que enviaba muchos productos a América. Y por tanto, como digo, los colonos americanos recurrían al contrabando o de otras empresas, en este caso de los holandeses. La respuesta inmediata del Imperio Británico será por un lado, lo que realizarán será tratar de bajar los impuestos a los productos del té, para que no recurrieran los colonos americanos al contrabando. Pero por otro lado, lo que harán será imponer el comercio del té solo a la Compañía de las Indias Orientales. Como ya explicamos en clase, sería pues como el juego del Monopoly, ¿no? Cuando tú caes en una casilla, evidentemente quien pasa por ahí pues te tiene que pagar un cierto dinero. Pues sería más o menos lo mismo, es decir, solo son los barcos y cargamentos ingleses, en este caso de té, los que pueden vender a los colonos americanos el producto. Claro, todo esto lo que trae como consecuencia, o lo que trajo como consecuencia, fue lo que se ha conocido como la revuelta del té. La revuelta del té no fue ni más ni menos que la llegada de tres barcos o de tres cargamentos ingleses a los puertos de Boston, y los colonos lo que hacen es impedir que descarguen todos los cargamentos de té que venían con estos tres barcos ingleses. Se dice, ¿no? La historia ha añadido aquí que algunos colonos, en torno a 50 o 60 colonos, se disfrazaron de indios, y entraron. Voy a poneros en situación. Esta imagen la borro y mirad, lo tenéis aquí. Aquí, como veis, es el motín, ¿no? El motín de 1773, o la revuelta del té. Como veis aquí, estos... la historia, ¿no? Las investigaciones han comentado esto, ¿no? Que entre 50 y 60 colonos americanos se disfrazan de indios y digamos que descargan o tiran todo el cargamento de té en el puerto de Boston, al mar, evidentemente, al agua. Tiran todo este cargamento de té al agua. Claro, la respuesta del Imperio Británico, que ahora vamos a ver, es muy importante para lo que sucederá posteriormente, va a ser inmediata. Pero lo que sí que quiero que comprendamos, o que comprendáis todos, es esto, ¿no? Es decir, que lo que se produce por un lado es la llegada de un cargamento, de varios cargamentos de té, en este caso en el puerto de Boston, y lo que hacen los colonos, que evidentemente estaban obligados a comprar estos productos solamente a la Compañía de las Indias Orientales, lo que hacen es impedir que descarguen los productos y lanzarlos al mar. La respuesta será la siguiente, la tenemos aquí. Será la siguiente. Cuando digo la respuesta, evidentemente es la respuesta del Imperio Británico, puesto que esta rebelión, este motín de los colonos americanos fue evidentemente rechazada por el Imperio Británico. Y esta va a ser la respuesta. Voy a eliminaros también esto y vamos a añadir la siguiente foto. Voy a añadiros la siguiente foto. No es ni más ni menos que... Voy a reducirlo un poco. Aquí.
Esta fue la respuesta del motín que se ha conocido como el motín o revuelta del té en Boston en 1773 del Imperio Británico. Voy a leerlo. Empieza así. Muchos de mis súbditos, engañados por una conspiración de sediciosos y gente intrigante, han olvidado la lealtad que deben a la potencia que les ha protegido y apoyado, y han declarado la rebelión y una guerra contra nosotros. Sería muestra de prudencia finalizar tales desórdenes. Nos ha parecido conveniente realizar nuestra real proclama, por la que todos los oficiales de la corona, tanto civiles como militares, están obligados a reprimir tal rebelión y llevar a los traidores ante la justicia. Cuando la multitud, desdichada y engañada contra la que dicha fuerza será dirigida, reconozca por fin su error, yo estaré dispuesto a recibir a los engañados con ternura y clemencia. Para aquellos que persistan en su traición, el castigo será morir en la horca. Leída en el Parlamento, en el Día del Señor, 26 de octubre de 1775, Dios salve al rey. Bueno, esto no es ni más ni menos que la respuesta del rey Jorge III, que era el rey en estos momentos, cuando se produjo la revuelta esta del motín del té del Imperio Británico, y es la respuesta de Jorge III ante este motín del té. Como veis, claro, lo que se va a producir es, esto sí que os lo voy a anotar, porque es muy importante. Lo que se produce es lo siguiente. Por un lado, os voy a ir anotando, nosotros estamos estudiando el motín del té de 1773. Bien, entonces, primer paso que hemos comentado. El primer paso que hemos comentado es llegada de barcos ingleses a Boston. Evidentemente, el segundo paso sería que había un monopolio, ¿sí? Había un monopolio comercial del té por parte del Imperio Británico. Esto es lo que hemos visto, ¿no? Serían los dos primeros puntos, ¿sí? El motín del té sería que hay un primer punto en el que llegan los barcos ingleses a Boston, hay un monopolio comercial, es decir, que se exige que esa compra del té tiene que ser exclusivamente al Imperio Británico y, como hemos dicho, sería el tercer punto, la única empresa que puede comerciar con el té sería la compañía, se conocía como la Compañía de las Indias Orientales, ¿sí? Es la Compañía de las Indias Orientales, que era una empresa inglesa que comerciaba con diferentes productos por todo el Atlántico. Evidentemente las ganancias, los beneficios iban tanto para esta compañía y como consecuencia para el imperio inglés. Claro, todo esto trae como consecuencia, bien, esto lo voy a borrar ahora y vamos a poner las consecuencias de esta, digamos, de este monopolio que tenían los ingleses en América. La consecuencia es la siguiente. Por un lado tenemos que, voy a borraros esto, hasta aquí creo que ya tengo espacio. La consecuencia será, podemos poner como punto 4, el motín del té de 1773. Lo que sucede es que los colonos americanos impiden a los barcos ingleses descargar el cargamento de té.
Bien, como consecuencia de todo esto, es lo que hemos explicado, suben, ¿no? Suben a estos barcos de la Compañía de las Indias Orientales en torno a 50, 60 colonos, se dice que disfrazados de indios, y descargan y tiran todo el té al agua. Y como sabéis, y hemos puesto en el texto que os he añadido, lo que sucede es que la consecuencia inmediata es esta proclama del rey Jorge III. Esa proclama del rey Jorge III se convertirá en lo que vimos en clase. Si os acordáis, en clase vimos lo que se ha conocido como las leyes represivas o denominadas por los colonos americanos como las leyes intolerables, ¿sí? Las leyes represivas o leyes intolerables fue... sí, sería lo último que vamos a ver hoy, las leyes represivas o intolerables, es decir, como consecuencia de ese motín del té, la consecuencia principal de este motín del té será las leyes represivas. Como habéis visto en el texto, simplemente el rey Jorge III lo que proclama que como continúen las revueltas que se han producido en el puerto de Boston, la consecuencia directa será la horca. Es decir, que si los colonos americanos continuaban en su rebelión ante la llegada de productos ingleses, la consecuencia para los colonos sería la horca. ¿Vale? Por tanto, podríamos acabar la explicación, o voy a acabar la explicación con una pregunta que os formulo o que os hago, ya que hemos acabado ante la horca, ¿no? Es decir, habríamos acabado ante la horca probablemente casi todos, ya que imagino que todos querríamos poder comprar y vender té sin que nos impusieran un monopolio comercial. Por tanto, os formulo la siguiente idea. ¿Qué creéis? ¿O cuál creéis sería? ¿Qué creéis que fue la respuesta? Sería ¿cuál creéis que fue? ¿Cuál creéis que fue la respuesta de los americanos? Aún no eran americanos porque aún no se habían independizado, pero podemos poner ya de los americanos, ¿no? Es decir, ¿cuál fue la respuesta ante la proclama del rey Jorge III de los colonos americanos? ¿Qué respondieron ante estas leyes represivas, ¿no? Ante estas leyes represivas que anunció en este texto, en esta proclama, el rey Jorge III. ¿Qué harían? ¿Respetarían? ¿Creéis que respetarían y ya no volverían a tirar el cargamento, ningún tipo de cargamento al agua, al mar, a los puertos, en los diferentes puertos de llegada de los productos? ¿O si bien continuarían con su rebelión? Esta es la pregunta que os hago para el siguiente día y que deberíais o que deberíamos de comentar y explicar y realizar en clase, entre todos. Bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Voy a seguir subiendo vídeos acerca de tanto de la Revolución Americana. En el siguiente vídeo acabaré de explicar todo este proceso y qué sucederá de alguna forma. Y empezaré probablemente también ya con el tema o la segunda revolución liberal importante que hubo en la historia, en este proceso que estamos estudiando y en este proyecto que estamos realizando, que sería la Revolución Francesa de 1789. Bueno, un saludo a todos y todas, espero que estéis bien y hasta pronto. Adiós.